Un lago que en una sola noche se cobró la vida de más de 1.700 personas sin salir jamás de sus orillas. Un lago que convierte a las aves caídas en estatuas de piedra. Un lago que desapareció en un agujero junto con barcazas y remolcadores. Y un lago donde cada verano, del hielo que se derrite, emergen cientos de esqueletos humanos. 10 de los lagos más extraños del planeta, desde burbujas de metano congeladas bajo el hielo, hasta agua junto a la cual no puedes permanecer ni una hora. No olvidarás el número 1. Estimado espectador, solo te quitaré 15 segundos. Si quieres apoyar mi trabajo, deja un me gusta y un comentario. Es la mejor manera de ayudar al crecimiento del canal. Que disfrutes del vídeo. El 10º puesto pertenece al lago Abraham, en Alberta, Canadá, donde el hielo sostiene miles de esferas blancas apiladas en columnas, una encima de otra, como burbujas atrapadas a medio camino de la superficie y obligadas a detenerse. Este lago no es antiguo. Lo creó el ser humano en 1972, cuando la presa Big Horn bloqueó el río North Saskatchewan y el agua se acumuló en una cuenca larga y estrecha entre dos cordilleras. Se construyó para generar electricidad. Nadie esperaba un espectáculo. Durante los primeros inviernos, lo único de lo que hablaba la gente era del viento, que baja de las rocosas por ese valle como si lo estuvieran exprimiendo por una boquilla, y que puede empujar a un adulto 2 pasos de lado sin previo aviso. Ese viento es la primera mitad del secreto. La nieve casi nunca llega a sentarse sobre este lago. Cae, y en cuestión de horas el viento la arrastra hacia los árboles, dejando el hielo desnudo. El hielo desnudo, al congelarse lentamente en un frío inmóvil, se vuelve transparente. No lechoso, no blanco. Tan claro que puedes tumbarte boca abajo y mirar a través de un brazo de espesor de hielo sólido hasta las rocas del fondo, y sentir que pierdes el equilibrio porque tus ojos insisten en que no hay nada debajo de ti. La segunda mitad del secreto está bajo el barro. Cuando el valle se inundó, ahogó praderas, suelo, raíces y bosques enteros. Todo ese material orgánico sigue ahí abajo, pudriéndose en la oscuridad, donde no hay oxígeno. Las bacterias que prosperan precisamente en esas condiciones se alimentan de él, y cada comida que terminan libera una bocanada de metano. El gas sale del sedimento en forma de una corriente de burbujas y empieza a subir. En verano, las burbujas llegan a la superficie y estallan, y nadie se da cuenta. En invierno, chocan contra un techo. El hielo atrapa la primera oleada, sujetando cada burbuja como un insecto en ámbar. Luego, una noche fría engrosa la capa desde abajo, atrapa la siguiente oleada y también la retiene. Capa tras capa, semana tras semana, hasta que las columnas congeladas parecen páginas de un libro, con las burbujas más nuevas abajo y las más antiguas encerradas arriba. Algunas tienen el ancho de una moneda, otras son tan grandes como un plato de cena y quedan aplastadas en discos planos por el hielo que se cierra a su alrededor, y en una sola columna puedes contar 10 o más, colgando en una línea que se hunde en un agua demasiado oscura para ver dónde termina. Pisar ese lugar produce una inquietud extraña. La superficie es dura como el hormigón y resbaladiza como el vidrio, y el viento ruge, pero debajo del hielo algo está hablando. Se agrieta con un golpe seco que viaja kilómetros, y luego le sigue un zumbido largo y vibrante que desciende de tono, un sonido casi electrónico, como una cuerda pulsada en un salón vacío. Cada uno de esos ruidos es la lámina ajustándose al frío, y cada uno hace que los visitantes primerizos se queden inmóviles, convencidos de que van a romper el hielo y caer. A veces, de hecho, ocurre. El hielo cerca de las entradas de agua es más delgado. Los montículos de presión se deforman y se abren en grietas negras lo bastante anchas para tragarse una pierna. Los fotógrafos que vienen aquí por la toma se tumban para repartir su peso, llevan crampones en las botas y les dicen que nunca caminen solos, porque el agua de debajo es agua de deshielo glaciar y el frío que lleva puede detener a un ser humano en cuestión de minutos. Y luego está el gas en sí. El metano es inflamable y además sigue bajo presión ahí abajo.
Si abres un agujero en el hielo, las burbujas encuentran la salida y salen disparadas con un silbido que se oye por encima del viento. Acerca una llama y el lago respira fuego. Una columna naranja que se alza más alta que una persona durante unos segundos antes de afinarse y apagarse. Parece un truco de magia. En realidad es una línea de combustible sin válvula que baja recta hacia la oscuridad. Y ese mismo gas es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono del que todos se preocupan. Eso es lo que hace que el lago Abraham se te quede grabado. Es realmente hermoso, una de las superficies heladas más fotografiadas del planeta, y lo es porque está filtrando lentamente algo que la atmósfera preferiría no tener. Estás de pie sobre una tapa, y ahí es donde los visitantes se dividen en dos bandos. Algunos vienen con un hacha y un encendedor, rompen el hielo y prenden fuego al gas que escapa para conseguir la foto que luego comparte todo el mundo. Otros dicen que nunca debes prender fuego a un lago helado, por buena que sea la imagen. Una sola palabra en los comentarios: encenderlo o dejarlo. Quiero ver qué lado gana. El noveno puesto es para el lago Kaindi, en Kazajistán, donde todo un bosque sigue en pie, bajo el agua, con las copas de los árboles asomando como los mástiles de una flota hundida. Está encajado en lo alto de las montañas Tian Shan, a un par de horas de pista destrozada del pueblo más cercano, a unos 2000 metros sobre el nivel del mar. El lago es pequeño, 400 metros de largo, unas pocas decenas de metros en su punto más ancho, y con la forma de un dedo torcido metido entre laderas empinadas cubiertas de abetos. Desde el sendero de arriba, lo primero que ves es el color, un turquesa mineral, duro, que no parece pertenecer a un valle de montaña. Lo segundo que ves son los troncos. Son de un blanco hueso y están completamente desnudos, afilados en la punta como estacas, y salen de esa agua turquesa en hileras, decenas de ellos. Algunos se inclinan, pero la mayoría se mantiene perfectamente recta, exactamente donde crecieron. Hace falta un momento para entender que no estás viendo postes clavados en el fondo del lago. Estás viendo las copas de árboles muertos, y el resto de cada árbol queda por debajo de ti. La explicación cabe en una sola tarde de 1911. Un enorme terremoto sacudió esta región, uno de los más fuertes jamás registrados en las montañas de Asia Central. Aplastó edificios en los valles de abajo y desgarró las laderas. En este desfiladero concreto, una masa de piedra caliza se desprendió y se deslizó hasta cruzar el arroyo del fondo, formando una presa natural de unas pocas decenas de metros de altura. El arroyo no tenía por dónde escapar. El agua se acumuló detrás de los escombros, subió a través del bosque y siguió subiendo hasta que los abetos quedaron de pie dentro de un lago. Los árboles no sobreviven a eso. Sus raíces se ahogaron en cuestión de semanas y las agujas cayeron. Pero lo que pasó después es la razón por la que la gente vuela hasta aquí con equipo de buceo. El agua de Kaindi viene directamente del deshielo y se mantiene en torno a 5 o 6 grados incluso en pleno verano. Un frío tan constante frena la descomposición casi por completo, y además impide que se establezcan los organismos que se alimentan de la madera y que normalmente devorarían un tronco hundido. Así que por encima de la línea del agua, el sol y el viento han blanqueado los troncos expuestos hasta dejarlos grisáceos y han arrancado cada rama. Pero por debajo de la superficie, en la oscuridad, esos mismos árboles siguen llevando sus ramas. Los buceadores descienden por un agua tan clara que apenas se nota como barrera, y nadan entre abetos que parecen haber estado vivos la semana pasada, con la corteza intacta, las ramas extendidas y las agujas todavía sujetas, manteniendo su forma en la corriente helada. Es uno de los lugares más desorientadores del planeta para bucear. Avanzas con las aletas por un bosque. Pasas entre troncos como caminarías entre ellos en una ladera, solo que te mueves en 3 dimensiones, y sobre tu cabeza, en lugar de cielo, hay un techo plateado y cambiante. La luz baja en haces. El sedimento queda suspendido en el agua donde una aleta lo ha removido. Y todos los buceadores cuentan el mismo detalle físico.
El frío llega rápido, se mete en los dedos en pocos minutos y convierte una inmersión de 1 hora en una de 15 minutos, lo hayas planeado así o no. En la superficie, el lugar guarda un silencio que los valles de montaña normalmente no tienen. Ningún pájaro se posa en los árboles muertos, porque ya no queda nada donde apoyarse. Ningún insecto zumba sobre el agua, porque hace demasiado frío. Hay viento en los abetos vivos de las laderas, hay olor a resina y a piedra mojada, y de vez en cuando se oye el golpe seco de un tronco moviéndose en algún punto del centro. La forma de llegar no hace más que reforzar la sensación de estar en un sitio inacabado. El último tramo es una pista llena de baches que sube por el desfiladero y que los coches normales no pueden recorrer. Y después de una lluvia fuerte se convierte en barro y deja el valle completamente aislado durante días, obligando a quien esté arriba a esperar a que pase. Ha pasado más de un siglo desde aquel terremoto, y el lago lleva todo ese tiempo trabajando en silencio sobre las pruebas. Cada década cae algún tronco. La presa aguanta, en general, aunque el nivel del agua baja en los años secos y sube después de grandes deshielos, y la parte expuesta de cada árbol se hace un poco más corta o un poco más larga con ello. Lo que hace que Candy se te quede grabado no es el peligro, porque apenas lo hay. Es la aritmética. Una tarde de sacudidas hace más de 100 años, y un bosque que crecía sobre tierra seca ha estado conteniendo el aliento bajo el agua desde entonces. Todavía en formación, todavía verde en la oscuridad, esperando un lago que nunca se va a vaciar. En octavo lugar, el mar de Aral. Alguna vez fue el cuarto lago más grande del planeta. Hoy es un desierto con barcos oxidados clavados en la arena, a 150 kilómetros del agua más cercana. Para entender la magnitud de lo que pasó, hay que empezar por lo que había allí. El Aral cubría unos 68.000 kilómetros cuadrados, extendiéndose por lo que hoy son Kazajistán y Uzbekistán. Lo alimentaban dos grandes ríos que bajaban de las montañas, el Amudaria y el Sirdaria. Tenía islas, tormentas, una flota pesquera, conserveras y ciudades portuarias con cines y bloques de apartamentos. Decenas de miles de personas vivían de sus peces y aportaba una parte enorme de toda la captura soviética. Luego los ríos le fueron arrebatados. A partir de los años 60, los ingenieros abrieron canales de riego a través del desierto para cultivar algodón, el cultivo que llamaban oro blanco, en tierras que nunca habían podido sostenerlo. Los canales funcionaron, el algodón creció. Pero los excavaron directamente sobre la arena, sin revestimiento, y volúmenes gigantescos de agua simplemente se filtraban o se evaporaban antes de llegar a un solo campo. Ambos ríos fueron explotados hasta tal punto que en algunos años ninguno de los dos llegaba al lago. Un lago sin ríos de entrada, en un clima desértico, solo hace una cosa: se evapora. La línea de costa empezó a retroceder, primero metros al año, luego kilómetros al año. A finales de los años 80, el Aral se había dividido en cuerpos de agua separados. Los habitantes del puerto de Moynac vieron cómo el mar se alejaba más allá del final del muelle, luego más allá del horizonte, y durante años siguieron dragando un canal tras él en un intento desesperado por mantener sus barcos conectados al agua. Hoy Moynac tiene un monumento, un museo lleno de fotografías de una costa a la que nadie vivo puede llegar caminando, y un cementerio de barcos. Los arrastreros reposan sobre un suelo agrietado y cubierto de sal, con camellos vagando entre ellos. Sus cascos están carcomidos por el óxido, las hélices medio enterradas, y la pintura ha sido lijada por la arena hasta dejar el metal desnudo en el lado que mira al viento dominante. Sube por la escalera de cualquiera de ellos y estarás en un puente, con la mano en el timón, mirando una extensión de arena que se pierde hasta donde alcanza la vista. Lo que más impacta es el sonido. En una costa uno espera agua y gaviotas. Aquí hay viento empujando arena contra el acero, el lento gemido de un casco que se dilata con el calor de la tarde
y el crujido de la costra de sal bajo las botas. Nada más. Los vecinos mayores señalarán hasta dónde llegaba el agua el año en que nacieron, y el lugar que señalan siempre queda en algún punto de la bruma. El agua que queda ya no es realmente agua, al menos no en el sentido que entendían los pescadores. A medida que el volumen se reducía, la sal que siempre había estado disuelta en ella se quedó atrás y se concentró. El remanente del sur se volvió varias veces más salado que el agua del mar, muy por encima de lo que podían soportar los peces autóctonos. 2 docenas de especies de peces nativas colapsaron, la pesca comercial murió por completo, y con ella desapareció cada empleo ligado a esa actividad. Y entonces llegó la parte que nadie había previsto. El lecho del lago expuesto no es arena limpia. Son décadas de sedimentos depositados, cargados de sal, productos químicos agrícolas y escorrentía de fertilizantes que los ríos habían arrastrado y dejado allí. El viento lo levanta. Ahora las tormentas de polvo se alzan desde la cuenca seca y transportan esa mezcla cientos de kilómetros sobre tierras habitadas, cubriendo campos, tejados y pulmones. Las estadísticas de salud de la región cercana, enfermedades respiratorias, problemas renales, mortalidad infantil, empeoraron de golpe y se quedaron así. Hay un detalle más que convierte esto en algo todavía más frío que un desastre ecológico. En medio del antiguo mar había una isla llamada Vozdrozhdenie, y en esa isla la Unión Soviética operó una instalación secreta de pruebas de armas biológicas. Su aislamiento era precisamente la clave, rodeada de agua, inaccesible, negable. A medida que el mar bajaba, la isla creció, y al final dejó de ser una isla para unirse al continente por un puente de tierra. Allí habían enterrado contenedores con esporas de ántrax. Hizo falta una operación internacional de limpieza años después para hacerse cargo de lo que había quedado. No todo es pérdida. En el norte, Kazajistán construyó una presa a través del canal que conecta los dos restos, reteniendo todo lo que todavía trae el Sir-Darya. El nivel del agua en el lago norte subió varios metros, la salinidad bajó y los peces regresaron. Lo suficiente para que los barcos vuelvan a salir desde Aralsk y la captura local se mida en miles de toneladas. La costa se ha acercado de nuevo a la ciudad por decenas de kilómetros. La mitad sur no va a volver. Y eso es lo que hace tan sobrecogedor estar entre esos barcos. Estás viendo la prueba de que un cuerpo de agua del tamaño de un país pequeño puede borrarse dentro de una sola vida humana, por gente que creía que solo estaba pidiendo prestado un río. El séptimo puesto lo ocupa Taal, en Filipinas, y la forma más fácil de describirlo es decirlo en voz alta, despacio. Un lago, con una isla dentro, con un lago en esa isla, y durante mucho tiempo una pequeña isla rocosa plantada en medio de todo eso. Todo el conjunto es un volcán, y lo que la gente suele pasar por alto es su tamaño. El lago Taal no es un lago que casualmente tenga un volcán cerca. El lago es el cráter. Hace decenas de miles de años, una serie de erupciones colosales abrió una cuenca de más de 20 kilómetros de ancho, y luego todo se hundió sobre sí mismo, y el hueco se llenó de agua. Lo que los turistas fotografían como el volcán, ese cono verde que se alza en el centro, no es más que la boca activa asomando por encima de la superficie de una caldera tan enorme que desde la orilla no se ve el lado opuesto. Encima de ese cono hay un cráter, y dentro del cráter hay otro lago, amarillo azufre en los bordes y humeante. Durante décadas, una roca sobresalía de ese lago superior, y las guías turísticas adoraban llamarlo la isla dentro del lago dentro de la isla dentro del lago, una de las rarezas geográficas más extrañas del planeta. Está a unas 2 horas en coche de una capital con más de 10 millones de habitantes, y ahí está la mitad incómoda de la historia. Este es uno de los volcanes más mortíferos del mundo, y no está aislado, no está dormido, y no es nada amable cuando despierta. En el siglo XVIII entró en erupción, más o menos sin parar, durante meses,
arrojando tanto material que 4 pueblos de la orilla tuvieron que ser abandonados y reconstruidos en otro lugar. En 1811 explotó en plena noche y todo lo que vivía en la isla central, más de 1000 personas y todos los animales con ellas, desapareció en cuestión de minutos. La ceniza cayó sobre la capital. Los cuerpos que se encontraron después no habían muerto por la lava, sino por el calor y por la propia onda explosiva. Luego, en 1965, hizo algo que nunca se había documentado bien antes y le dio a la ciencia un nuevo término. En vez de lanzar ceniza directamente hacia arriba, la erupción envió una nube ardiente de vapor, gas y roca hacia afuera, avanzando sobre la superficie del lago en un anillo que se expandía, más rápido que cualquier cosa que pudiera moverse sobre el agua. Los pueblos de la orilla opuesta recibieron el golpe. Los científicos que estudiaron las consecuencias bautizaron el fenómeno como Base Sorge, y las fotos de ese anillo expandiéndose sobre el lago todavía se usan para enseñar el tema. La última gran erupción ocurrió en enero de 2020 y la grabó medio país al mismo tiempo. El lago del cráter se convirtió en vapor cuando el magma llegó hasta él, y el volcán lanzó una columna de ceniza de unos 15 kilómetros de altura. Relámpagos serpenteaban dentro de la nube de ceniza, relámpagos de verdad, generados por las partículas frotándose entre sí dentro de la pluma. Ceniza gris cayó sobre provincias enteras y alcanzó la capital. El aeropuerto internacional cerró. Los techos se vinieron abajo por el peso de la ceniza mojada. Cerca de 500.000 de personas abandonaron sus hogares y cuando regresaron, los campos y los estanques de peces estaban enterrados. Los caballos que llevaban a los turistas cuesta arriba por el cono habían muerto bajo la ceniza, y el bonito lago del cráter de la cima simplemente había desaparecido. Se había hervido por completo, dejando un agujero seco y agrietado donde antes estaba. Desde entonces se ha vuelto a llenar. A pesar de todo eso, la gente vive junto al agua. El lago Taal es un lago de trabajo, con pueblos pesqueros alrededor y jaulas en las aguas poco profundas, y alberga algo que no existe en ningún otro lugar, la única sardina de agua dulce del mundo. El lago fue una vez un brazo del mar hasta que las erupciones cerraron el canal, y durante siglos el agua salada atrapada se fue volviendo dulce poco a poco. Los peces marinos que quedaron dentro se adaptaron o murieron. La sardina se adaptó, y ahora existe en este único lago y en ninguna otra masa de agua de la tierra. De pie en la orilla, el peligro es invisible, pero el olor no. El azufre baja flotando desde el cono. El agua está tibia en algunas zonas, donde el gas asciende desde el fondo. El suelo de la isla central está tan caliente en algunos puntos que los guías te dicen que no te sientes. Oficialmente, toda la isla es una zona de peligro permanente donde nadie debería vivir, y durante años la gente vivió allí de todos modos, cultivando la ceniza, subiendo caballos por la ladera para los visitantes, porque la tierra es magnífica, y los turistas llegaban todos los días. Ese es el trato que ofrece Taal, y miles de familias lo aceptan. Obtienes una de las tierras más fértiles del país, una vista que ninguna postal hace justicia, y un lago lleno de peces que no existen en ningún otro lugar. A cambio, aceptas vivir dentro de un cráter que ha entrado en erupción más de 30 veces desde que la gente empezó a dejar constancia de las cosas, encima de una boca volcánica que puede convertir un cono verde en un páramo gris de una tarde para la mañana siguiente. Sexto en la lista, el lago hirviente, en la isla de Dominica, una masa de agua tan caliente que el centro hierve de verdad, a simple vista, y nadie ha logrado medir allí su temperatura. Llegar hasta él es la primera advertencia. El lago está dentro de un parque nacional, en el interior montañoso, y la única forma de entrar es a pie. Una caminata dura de varias horas en cada sentido, por crestas, trepando por pasos resbaladizos de barro y atravesando el valle que lleva el nombre de Valle de la Desolación. Y el nombre no engaña. La selva tropical simplemente se acaba. Lo que sigue es terreno desnudo, surcado de amarillo, naranja y gris,
con vapor saliendo a borbotones de agujeros en la roca, arroyos tibios corriendo sobre tus botas y charcos de barro gris que gorgotean y resoplan. Aquí los guías repiten una instrucción una y otra vez hasta hacerse pesada. Pisa exactamente donde piso yo. La costra que cubre partes de ese valle es fina, y debajo hay barro hirviendo. Si la rompes, la lesión es inmediata y grave. Cada grupo avanza en fila india, y nadie se aparta para sacar una foto mejor. El olor es lo siguiente. Azufre, espeso y podrido, de ese que se pega a la ropa y sigue ahí 2 lavados después. Va montado en el vapor, y el vapor está por todas partes, tan caliente que quema la piel expuesta cuando una ráfaga te mete dentro de una nube. Llegas a la última subida sudando, medio ciego, y el suelo se desploma de golpe en una gran cuenca con una nube instalada encima. Entonces cambia el viento y la nube se abre y puedes ver el lago. Es un disco de agua gris azulada de quizá 60 metros de ancho, encerrado por paredes de roca empinadas, y todo su centro está en ebullición. Una cúpula de agua agitada que se eleva y se hunde y vuelve a elevarse, lanzando salpicaduras, mientras el vapor se arranca de la superficie en láminas. Los primeros europeos que lo describieron llegaron en la década de 1870, y la expedición científica que vino después hizo lo que hacen los científicos, intentó tomarle la temperatura. En los bordes, donde el agua está más tranquila, registraron cifras de los 80 y de los 90 bajos en grados. Lo bastante caliente como para quemar al instante. Lo bastante caliente como para que no viva nada allí. No pudieron meter un instrumento en el centro, y nadie desde entonces ha encontrado una forma segura de hacerlo tampoco, porque el centro es de donde sale el calor, y no hay bote, ni truco con cuerdas, ni vuelo de dron que sobreviva de forma fiable al intento. En realidad es una fumarola inundada, una grieta que baja hacia el magma, expulsando gas y calor, con una cavidad encima que se llena con el agua de lluvia y la escorrentía de los acantilados cercanos. El gas sube continuamente a través de esa agua. El resultado es un lago calentado desde abajo como una olla sobre una hornilla que nunca se apaga. Y tampoco se mantiene del mismo tamaño. De vez en cuando, la abertura de abajo se desplaza y el lago se vacía, a veces en cuestión de días. El nivel del agua baja varios metros, el hervor se detiene, las fumarolas silban en una cuenca de barro, y durante un tiempo apenas queda lago. Luego se vuelve a llenar, y todo empieza otra vez. Esto ha ocurrido repetidamente durante el último siglo y medio, y cada vez que pasa, los geólogos salen corriendo, porque un sistema capaz de vaciarse tan rápido también puede expulsar material. Aquí se han registrado explosiones, con chorros de agua y barro lanzados muy alto al aire. Y tampoco hay nadie que venga a ayudarte. La carretera más cercana queda a horas de distancia. El sendero cruza un terreno donde ningún helicóptero puede aterrizar, y cualquiera que se lesione tiene que ser sacado por la misma gente con la que entró caminando. Los guías llevan agua para todo el grupo, porque los arroyos de la ruta están cargados de azufre, o son no bastante calientes como para levantar ampollas. Y cuando por fin regresas al inicio del sendero, el valle se te ha metido en la ropa y en el pelo, y se queda ahí durante días. Lo que la gente recuerda es el sonido del borde. No es el burbujeo educado de una tetera. Es un rugido bajo y continuo, con golpes irregulares en su interior, como si algo pesado diera vueltas bajo el agua, y no se detiene. No puedes mantener una conversación sin alzar la voz, y el calor que sale de la superficie te golpea la cara en oleadas, tibio, luego caliente, luego tan caliente que te obliga a retroceder sin siquiera decidirlo. A todo visitante le dicen lo mismo antes de alejarse del borde. Lo que cae ahí dentro no vuelve a salir. Ni un sombrero, ni una cámara, ni un perro, ni una persona. Es uno de los pocos lugares de la Tierra donde la distancia de seguridad correcta no se mide desde el agua, sino desde el suelo en el que estás parado. Quinto lugar, el lago Peigneur, en Luisiana,
un lago de pesca somero y tranquilo que se vació por completo en cuestión de horas, arrastrando consigo una torre de perforación, 11 barcazas y un remolcador. Antes de que ocurriera, era un lugar sin nada especial, apenas unos 3 metros de profundidad, agua dulce, rodeado de cipreses, con un jardín botánico y unos invernaderos en la orilla, y casi todas las mañanas había barcas sobre el agua. Pero debajo había algo enorme, un domo de sal, un tapón de roca salina sólida de kilómetros de profundidad, y dentro de ese domo una mina en funcionamiento, con túneles, maquinaria y más de 50 hombres de turno. La mañana del 20 de noviembre de 1980, una cuadrilla de perforación trabajaba desde una plataforma sobre el agua, buscando petróleo. La broca, un eje no mucho más ancho que un plato de cena, atravesó el fondo del lago y entró en la sal, y algo salió mal con la geometría. El pozo interceptó un túnel de la mina que había debajo. Al principio, la cuadrilla solo notó que la torre empezaba a inclinarse. Luego se inclinó más, y abandonaron la plataforma, llegaron a la orilla y se dieron la vuelta para ver cómo su propia torre de perforación, una estructura de muchas toneladas, se vencía y desaparecía bajo el agua, seguida por la torre de perforación principal. Allá abajo, en la mina, los mineros oyeron agua. La sal no resiste el agua, se disuelve. Cada litro que entraba por la perforación agrandaba el agujero que había abierto, y cada vez que se agrandaba, dejaba pasar más. Lo que empezó como una fuga se convirtió en un torrente en cuestión de minutos, ensanchando la abertura cada vez más. La mina se inundó de arriba abajo mientras los hombres corrían hacia los ascensores. Los más de 50 mineros de turno lograron salir con vida, y ese sigue siendo el detalle más extraordinario de todo el suceso. En la superficie, el lago se convirtió en un remolino. No un simple giro, un embudo lo bastante grande como para tragarse estructuras, con una garganta visible en el centro, girando con tanta fuerza que arrastraba todo lo que flotaba hacia el medio. 2 pescadores en una pequeña barca descubrieron que el motor no podía contra aquello y se salvaron metiendo la barca entre los árboles y trepando por las ramas. Entonces el remolino empezó a comerse la tierra, se llevó la plataforma de perforación, se llevó las barcazas amarradas a la orilla, las 11, una tras otra, poniéndolas casi de punta y hundiéndolas. Se llevó un remolcador, se llevó un muelle de carga, camiones, una zona de aparcamiento, invernaderos y decenas de acres del jardín botánico. Árboles tan altos como casas fueron arrancados de raíz y engullidos por completo. El lago se quedó sin agua mucho antes de que la mina se quedara sin espacio, así que el agua hizo lo contrario. El canal que conectaba el lago con el golfo cambió de sentido y empezó a correr hacia atrás, con agua salada entrando tierra adentro para llenar el hueco, y donde caía en la cuenca que se vaciaba, formó una cascada de unos 50 metros de altura durante unas horas, la mayor cascada que ha tenido jamás el estado de Luisiana, apareciendo en un lugar donde no había cascadas y rugiendo hasta que el hueco de abajo se llenó. El aire comprimido salió disparado de los pozos de la mina en la orilla, en géiseres que se elevaron muy por encima de las copas de los árboles. Cuando todo se calmó, ya nada era igual. 9 de las 11 barcazas volvieron a salir a la superficie en los días siguientes, como corchos, cuando la presión se igualó. El lago se rellenó, pero con agua salada, y en vez de 3 metros de profundidad, ahora tenía más de 50. Un pozo salino y profundo, donde aquella misma mañana había habido un lago de agua dulce y poco profundo. Las plantas y los peces del viejo lago desaparecieron. Entró en escena un ecosistema distinto. No murió nadie, ni un minero, ni un pescador, ni un trabajador de la plataforma. Las demandas que siguieron se prolongaron durante años y se resolvieron por decenas de millones, y la causa exacta, un error de topografía y posicionamiento de unas pocas decenas de metros, nunca se atribuyó públicamente a una sola persona. Hoy el lago sigue siendo terreno de trabajo y sigue trabajando con la misma geología que provocó todo aquello. El domo de sal de debajo,
ha sido vaciado en cavernas usadas para almacenar gas natural a presión, y los vecinos que vieron desaparecer el suelo en 1980 han pasado años levantándose en audiencias públicas para oponerse a su ampliación. Lo que queda es lo ordinario de todo esto. No fue un volcán ni un terremoto. Fue un agujero del tamaño de un plato de cena, perforado en el sitio equivocado, un jueves cualquiera de trabajo. Y bastó para vaciar un lago, hacer que un canal corriera al revés y arrastrar una orilla entera bajo tierra, mientras la gente que vivía allí miraba desde entre los árboles. El número 4 es el lago Karachay, en los Urales del sur de Rusia. Un pequeño lago donde, según mediciones publicadas, bastaba con estar una sola hora en la orilla para recibir una dosis letal de radiación. Desde el aire no parecía nada. Un estanque poco profundo, de menos de medio kilómetro de ancho, sin salida, perdido en una llanura entre abedules y pantanos. Lo eligieron precisamente porque no parecía nada y porque no tenía desagüe, ningún río que saliera de allí y se llevara algo. A partir de 1951, la planta de Mayak, cercana al lugar, empezó a usarlo como vertedero. Mayak producía plutonio para el programa soviético de armas nucleares, y la producción de plutonio genera cantidades descomunales de residuos líquidos radiactivos. La primera solución había sido verterlos en el río Techa, que pasaba junto a pueblos donde la gente bebía de él y se lavaba en sus aguas. Una decisión que irradió a decenas de miles de vecinos antes de que la detuvieran. Karachay fue el reemplazo. Los residuos de alto nivel fueron al lago año tras año, década tras década. Las cifras que aparecieron después son difíciles de asimilar. Se ha estimado que la concentración de radiactividad acumulada en ese pequeño estanque alcanzó decenas de millones de curios, comparable, y según algunas fuentes incluso superior, a la liberada en total por el accidente de Chernóbil, contenida en un solo charco que podrías rodear en 20 minutos. Los investigadores que estudiaron la orilla informaron de tasas de dosis cerca del agua tan altas que una hora de exposición bastaría para dar una dosis mortal para la mayoría de los adultos. Durante años, el agua cubrió lo peor. Y el agua es una barrera bastante decente. Luego llegó 1967, y con él una sequía. El nivel del lago bajó, y el fondo se secó hasta quedar convertido en una costra de sedimento radiactivo. Ese verano, el viento levantó esa costra. El polvo, cargado con cientos de curios de actividad, se extendió sobre miles de kilómetros cuadrados de campo habitado, sobre tierras de cultivo, pueblos y carreteras, y decenas de miles de personas quedaron atrapadas en la nube. Y ese no fue el único accidente de la región. Una década antes, un tanque de almacenamiento de residuos en la misma planta se había sobrecalentado y explotado, lanzando contaminación a lo largo de un amplio corredor de tierra a sotavento. Pueblos enteros fueron evacuados y arrasados con bulldozers. Se destruyeron cosechas y la zona quedó cerrada. Una zona de exclusión que existió durante décadas antes de que la mayor parte del mundo supiera siquiera que había algo de lo que excluir a la gente. Nada de eso se reconoció públicamente en aquel momento. Los mapas de la región se dibujaban simplemente sin el lago ni la planta, como si no existieran. La planta que produjo todo aquello estaba dentro de una ciudad cerrada, sin nombre que un extraño pudiera buscar, solo un número postal. Quienes vivían allí tenían buenos sueldos, tiendas bien surtidas y ninguna forma de contarle a nadie de fuera a qué se dedicaban. Muchos pasaron años trabajando en condiciones que se medían con precisión, se registraban con precisión y nunca se compartían con ellos. Y el seguimiento médico a largo plazo de esa plantilla acabó convirtiéndose en uno de los mayores estudios sobre exposición a la radiación en todo el mundo. La limpieza, cuando llegó, fue brutalmente simple, porque no había nada ingenioso que hacer. No puedes filtrar esto, no puedes drenarlo. Drenar solo traslada el problema al agua subterránea, y ya se había detectado que la contaminación migraba lejos del lago a través del acuífero. Así que lo rellenaron. A partir de finales de los años 70,
Las cuadrillas empezaron a arrojar bloques huecos de hormigón al agua para impedir que el sedimento volviera a moverse. Luego roca, luego tierra, trabajando desde los bordes hacia el centro y reduciendo el agua abierta año tras año. No fue hasta finales de 2015 cuando colocaron la última carga. Ahora allí ya no hay lago. Hay una superficie plana, gris, construida por ingeniería, con puntos de control, vallada, vigilada y permanentemente fuera del mapa para el acceso público. No crece nada allí que alguien haya plantado. No se va a construir nada nunca. Los residuos no han sido retirados. No están en otro sitio. Están exactamente donde siempre estuvieron, bajo una tapa de hormigón y roca, y siguen siendo letales en escalas de tiempo que hacen que toda la historia de la Unión Soviética parezca un fin de semana. Los isótopos de ese sedimento seguirán siendo peligrosos mucho más tiempo del que probablemente exista cualquier institución encargada de vigilarlos. Y esa es la parte que resulta tan inquietante. Todos los demás lugares extremos de este planeta son peligrosos por la geología, la química o el clima. Karachay era un estanque perfectamente normal en un bosque de abedules, y en unas pocas décadas lo convirtieron en el lugar más radiactivo de la superficie de la Tierra, de forma deliberada, con personas rellenando formularios y llevando un camión cisterna hasta la orilla. En tercer lugar, Rupkund, en el Himalaya indio. Un lago de apenas 40 metros de ancho donde, cada vez que el hielo se retira, aparecen cientos de esqueletos humanos dentro y alrededor del agua. Se encuentra a unos 5.000 metros de altitud, en el estado de Uttarakhand, en una cuenca de piedra desnuda bajo una cresta, sin ningún pueblo ni carretera cerca. Durante la mayor parte del año está congelado y enterrado bajo la nieve. Durante unas pocas semanas a finales del verano, la nieve se repliega, el hielo se adelgaza y el fondo se vuelve visible a través de un agua poco profunda y transparente. Llegar hasta allí es una caminata seria. La ruta asciende durante días desde los últimos pueblos, sube por praderas y luego cruza roca desnuda, y el tramo final atraviesa una ladera abierta sin ningún tipo de refugio, ni saliente, ni campo de bloques, ni un solo árbol. A cualquiera que el tiempo sorprenda allí, le quedan exactamente las mismas opciones que a los muertos, es decir, ninguna, y la travesía se cierra por completo cuando el pronóstico empeora. Lo que hay en el fondo es hueso. Cráneos, cajas torácicas, fémures, esqueletos completos articulados y piezas sueltas esparcidas a lo largo de la orilla, sobre la grava y apretadas en las aguas someras. Las estimaciones van de 600 a 800 personas, hombres y mujeres, adultos de toda complexión, repartidos alrededor de una masa de agua que podrías cruzar de una pedrada. Un guardabosques lo informó durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942, y la primera gran sospecha fue que se trataba de soldados, una fuerza invasora que había muerto en las montañas. Eso se descartó enseguida. Los huesos eran muchísimo más antiguos y no había armas ni uniformes con ellos. Lo que sí había, conservado por el aire seco y helado, era extraordinario. Cabello aún pegado a los cráneos, fragmentos de carne y piel, sandalias de cuero, objetos de madera, anillos, brazaletes de vidrio y cuentas. Durante décadas, la versión aceptada fue la de una sola catástrofe. La datación por radiocarbono apuntaba aproximadamente al siglo IX. Los exámenes de los cráneos revelaron un patrón llamativo de fracturas, heridas de impacto cortas, profundas y redondeadas, concentradas en la parte superior de la cabeza y los hombros, y casi nada en la parte inferior del cuerpo. Eso encaja con una sola cosa, algo pesado cayendo del cielo. La conclusión fue que un grupo grande había sido sorprendido al aire libre por una granizada de piedras del tamaño de pelotas de cricket, sin ningún refugio en esa ladera desnuda, y había sido golpeado hasta morir donde estaba. Esa versión también coincidía con una canción local que se canta en la región desde hace generaciones, sobre un rey que cruzó estas montañas con su corte y su reina embarazada durante una peregrinación sagrada, comportándose con tal arrogancia en Tierra Santa
que la diosa de la montaña abatió a todo el grupo con granizo duro como el hierro. Luego, en 2019, un gran equipo internacional secuenció el ADN de decenas de estos esqueletos, y la historia tan ordenada se vino abajo. Los huesos no pertenecían a un solo grupo ni a un solo episodio. Un conjunto de individuos tenía una ascendencia típica del sur de Asia y había muerto a lo largo de varios siglos, no juntos, sino en múltiples episodios separados. Otro grupo, de 14 personas, tenía ascendencia del Mediterráneo oriental y había muerto en este lago mucho más recientemente, dentro de los últimos pocos siglos. Un solo individuo presentaba ascendencia del sudeste asiático. El análisis químico de su dieta lo confirmó. El grupo mediterráneo no había comido nada del mijo que dominaba la alimentación local. No eran lugareños, ni descendientes de lugareños, y no existe ningún registro que explique qué hacía un grupo de personas originarias del Mediterráneo oriental en un lago helado a 5.000 metros en el Himalaya. Por aquí no pasaba ninguna ruta comercial. No existía ningún asentamiento, no se encontró nada en ellos que dijera quién los había enviado. Tampoco hay pruebas de una batalla, no se detectó ninguna enfermedad bacteriana en los restos y para la mayoría de ellos no hay una causa de muerte clara. La explicación de la granizada sigue encajando con algunos de los cráneos más antiguos. No explica nada del resto. Así que el misterio se hizo más grande, no más pequeño. Lo que ahora sabemos es que durante más de 1000 años, grupos de personas que no tenían nada que ver entre sí siguieron llegando a este estanque insignificante en una cuenca de piedra y siguieron muriendo allí. Y los huesos también están desapareciendo. La ruta se ha convertido en una travesía muy popular y los visitantes llevan años llevándose cráneos y fémures como recuerdos, además de las muestras que toman los investigadores. Cualquier respuesta que siga enterrada en esa grava está siendo retirada pieza por gente que solo quería una foto, y cuando el hielo vuelve a cerrar cada otoño, encierra un poco menos de pruebas que el año anterior. En segundo lugar está el lago Natron, en el norte de Tanzania, un agua tan cáustica que las criaturas que caen en ella no se pudren, se endurecen, conservan su forma y acaban en la orilla convertidas en piedra. Se encuentra en el Valle del Rift, cerca de la frontera con Kenia, en uno de los paisajes más calurosos, más bajos y más implacables de África. El lago es enorme en extensión y casi absurdamente poco profundo. En su punto más hondo no supera los 3 metros y a menudo es mucho menos, de modo que un viento fuerte desplaza toda la línea de la orilla cientos de metros. En la estación seca, la temperatura de la superficie se acerca a los 60 grados. No tiene desagüe. Todo lo que traen los ríos y las fuentes termales se queda dentro y solo sale el agua por evaporación. Lo que entra es inusual. El volcán que se alza sobre el valle, Oldoño Lengai, es el único volcán activo de la Tierra que expulsa una extraña lava carbonatada, fría para ser lava, negra cuando fluye, blanca como la tiza en cuestión de horas. La ceniza y los minerales de ese sistema bajan hasta la cuenca y cargan el agua con carbonato de sodio, el compuesto que los embalsamadores egipcios usaban para secar los cuerpos en la momificación. Si concentras eso bajo el sol del desierto durante el tiempo suficiente, obtienes un lago con un pH que puede alcanzar 10,5, algo parecido al amoníaco doméstico. Visto desde arriba, es espectacular y parece estar mal hecho. Grandes remolinos de rojo intenso, naranja y rosa se extienden sobre las llanuras, separados por crestas blancas de sal endurecida. Todo el conjunto tiene un patrón casi biológico, como algo visto al microscopio. El color lo producen microorganismos amantes de la sal, que prosperan justo en esta química y tiñen el agua mientras se multiplican. En tierra, la misma escena es una costra blanca que cruje bajo los pies, un aire que escuece en los ojos y un olor a medio camino entre la soda y la descomposición. Muy poca gente llega a pisar ese lugar. El lago está lejos de cualquier carretera asfaltada. El mediodía es inutilizable por el calor,
y los investigadores que cruzan las llanuras lo hacen al amanecer, con las piernas envueltas, porque la costra abre la piel y el agua de debajo termina el trabajo. Y luego están los cuerpos, las aves y los murciélagos que caen sobre la superficie, engañados por la noche por un agua lisa como un espejo, atrapados por un cambio de viento o simplemente agotados, no pueden salir. La química hace el resto. En vez de descomponerse, el cadáver se va cubriendo e impregnando de minerales a medida que el agua se seca a su alrededor. El tejido blando se endurece. Se forma una costra que se engrosa. Lo que llega a la orilla semanas después es un pájaro con el pico, las garras y los relieves de las plumas todavía reconocibles, en algo que pesa y se siente como piedra. Un fotógrafo que trabajó allí recogió varios de estos cuerpos y los fotografió posados sobre ramas, como si los hubieran sorprendido en mitad de la vida. Esas imágenes dieron la vuelta al mundo y son honestas con lo que muestran. Los animales ya estaban muertos y ya se habían calcificado cuando él los encontró junto a la línea del agua. El lago hizo el trabajo. Él solo los puso en pie. Y sin embargo, aquí es donde la historia da un giro, porque el lago Natron no es un lugar muerto, es una cuna. Casi todos los flamencos menores de África Oriental, una población de millones, nacen aquí y casi en ningún otro sitio. Construyen nidos de barro en forma de cono sobre islas de sal en medio de las llanuras, y lo hacen precisamente porque nada más se acerca. Ningún depredador se meterá en un agua que quema. La química que mata también es un muro, y detrás de ese muro los polluelos están más seguros que en cualquier orilla suave y agradable de África. Los adultos están hechos para eso, con patas escamosas y resistentes y glándulas que expulsan el exceso de sal, y se alimentan de esos mismos microorganismos que tiñen el agua de rojo. Cuando la bandada despega, todo el horizonte se vuelve rosa durante varios segundos, y el sonido recorre kilómetros sobre un terreno llano que no tiene nada que lo absorba. Así que aquí conviven ambas cosas. Cientos de miles de aves criando sus polluelos sobre la misma superficie que convierte a otras aves en estatuas, en un agua que quemaría los ojos de cualquiera que cayera de bruces en ella, bajo un volcán que expulsa una lava que no existe en ningún otro lugar del planeta. Ese es el segundo puesto, lo que significa que todavía queda un lago por revelar, y no es el más caliente, ni el más radiactivo, ni el que tiene el aspecto más extraño. Parece completamente normal, como uno en el que nadarías encantado. Adivina ahora qué hizo un lago de aspecto perfectamente corriente con 4 valles enteros en una sola noche. Escríbelo en los comentarios y sigue viendo para comprobar si acertaste. Y en el número 1, el lago Nyos, en Camerún. Un tranquilo lago de cráter azul entre colinas verdes que en una sola noche de 1986 asfixió a más de 1.700 personas y a todos los animales de 4 valles, sin una ola, sin una explosión y sin salir jamás de sus orillas. Nyos llena un antiguo cráter volcánico en el noroeste del país. Mide aproximadamente 2 kilómetros de largo y es muy profundo, rodeado por acantilados escarpados en algunos lados, con tierras de cultivo y pastos para el ganado extendiéndose cuesta abajo desde él. Los pueblos estaban justo debajo, lo bastante cerca como para que los pastores lo vieran todos los días. Nada en él parecía amenazante. Los pescadores lo usaban. Los niños nadaban en sus bordes. El peligro estaba a 200 metros de profundidad. Bajo el cráter, el magma libera dióxido de carbono, que se filtra a través de la roca y se disuelve en la capa más profunda del lago. En la mayoría de los lagos eso nunca importaría, porque la mayoría se remueve por estaciones. El agua fría de la superficie se hunde, el agua profunda sube y el gas disuelto escapa poco a poco. Nyos está en un clima tropical donde la temperatura de la superficie apenas cambia a lo largo del año, así que las capas nunca se mezclan. El agua del fondo siguió absorbiendo gas, estación tras estación, durante décadas, retenida por el peso del agua de arriba, una botella a presión con el tapón bien apretado. La noche del 21 de agosto de 1986, el tapón saltó.
Algo perturbó la columna de agua. Un deslizamiento desde la pared del cráter, un cambio de temperatura, un aumento repentino del suministro de gas desde abajo. El detonante sigue siendo motivo de debate. Fuera lo que lo inició, una masa de agua profunda ascendió, y al subir, la presión que mantenía el gas disuelto cayó. El dióxido de carbono salió del agua igual que sale de una botella agitada, y cada burbuja arrastró más agua profunda detrás de sí. El lago estalló hacia arriba. Los testigos en las crestas describieron un sonido retumbante y una columna de agua y rocío lanzada muy por encima de la superficie, además de una ola que subió por la orilla más alto que los árboles. Las estimaciones de cuánto dióxido de carbono salió de ese lago en cuestión de horas van desde cientos de miles de toneladas hasta bien más de 1.000.000, y el agua cambió de color de azul a un rojo óxido oscuro cuando el agua del fondo, rica en hierro, fue arrastrada a la superficie y entró en contacto con el aire. El dióxido de carbono es invisible, no tiene olor y es más pesado que el aire. En vez de dispersarse hacia arriba, la nube se derramó por el borde del cráter y bajó por los valles como una inundación invisible, pegada al suelo, moviéndose más rápido de lo que puede correr una persona y desplazando todo el aire respirable que encontraba delante. Recorrió más de 20 kilómetros. En los pueblos, la gente cocinaba, cenaba, se preparaba para pasar la noche. No lo olieron ni lo vieron. Perdieron el conocimiento donde estaban, en cuestión de segundos, y la mayoría nunca despertó. Murieron 1.746 personas. Alrededor de 3.500 cabezas de ganado murieron con ellas, junto con cada ave, insecto y perro de los valles afectados. Un silencio tan absoluto que los supervivientes dijeron que lo primero que notaron al despertar fue que no se oía absolutamente nada. Algunos sobrevivieron porque estaban en el piso de arriba, o en una ladera, o en una casa que por casualidad quedaba por encima del nivel al que llegó el gas. Muchos despertaron horas después, confundidos y débiles, junto a familiares que no lo hicieron, y salieron caminando entre calles llenas de cuerpos. Algunos dijeron haber olido huevos podridos o pólvora, algo que el gas en sí no puede producir, un detalle que los investigadores todavía discuten. Ya había ocurrido antes, en silencio. 2 años antes, en otro lago de cráter del mismo país, pasó exactamente lo mismo y mató a 37 personas sin que nadie entendiera a tiempo el mecanismo. Después de Nios, los científicos le dieron un nombre al fenómeno: erupción límnica. El lago sigue cargado. Lo que evita que vuelva a hacerlo es la fontanería, tuberías bajadas hasta el fondo que permiten que el agua profunda, saturada de gas, suba y libere el gas en una fuente permanente en la superficie, sangrando poco a poco la presión acumulada desde entonces. La primera se instaló a comienzos de los 2000 y llegaron más una década después. Mientras tanto, la presa natural de roca que contiene el lago se está erosionando, y si falla, la inundación alcanzaría pueblos al otro lado de la frontera, en Nigeria. Así que el lago más mortífero del planeta no está hirviendo, no es radiactivo y no está lleno de huesos. Es un bonito lago azul entre colinas verdes, con tuberías clavadas en él, vaciándolo de su propio aliento, burbuja a burbuja, para siempre. ¿Cuál de estos 10 se llevaría para ti el número 1? Escríbelo en los comentarios.